Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a estudiar hoy los versículos 14 y 15 de este primer capítulo. Continuamos con muchísima alegría en el estudio de este libro, bajo un eslogan general que estamos usando, que esperamos no lo olvidemos, porque es un eslogan de verdad, es una premisa de verdad absoluta: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, nuestro Cordero Vencedor, es el eslogan, es el lema que nosotros estamos usando en todo este estudio, que va a ser un eslogan transversal a todo el libro y que vamos a tener que recordarlo permanentemente. Jesucristo, Cordero Vencedor. Apocalipsis 1, versículos 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La primera parte del libro de Apocalipsis fue el tema general, la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego, en una segunda instancia, vimos una salutación, un saludo trinitario muy interesante, una doxología de introducción al libro, y posteriormente se llama la atención de manera extraordinaria con una visión que va a comenzar a presenciar el apóstol Juan, que se introduce a través de una voz fuerte y potente, que se compara con la voz de una trompeta, y luego el llamado para que escriba y envíe, y esa voz llama profundamente la atención de Juan, a tal manera que él voltea para ver quién hablaba con él, y comienza una descripción interesante de un ser extraordinario, que no tenemos duda en la narración que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay cosas en las cuales el apóstol Juan, en su simbología, pues lo deja como un poco a la imaginación. Pero en la descripción que va a hacer de este ser que está en medio de los 7 candeleros, no hay ningún lugar a la imaginación. Sencillamente es una descripción clara, contundente, del carácter de Cristo, de Jesucristo que está en medio de los 7 candeleros, que se pasea en medio de la iglesia y que obra con poder para describir su acción, su majestad, su carácter. El pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, estos versículos 14 y 15, nos comienzan a describir aspectos básicos de quién es el que está en medio de los 7 candeleros. El versículo 13 que nosotros estudiamos la semana pasada, nos dice: vuelto vi 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una manera muy digna. El vestuario que tiene este ser que está en medio de los 7 candeleros es un vestuario digno, elegante, muy sobresaliente y muy llamativo. Dice: con una hermosa túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estábamos estudiando en esta introducción que este ser con este vestuario describe a Jesucristo, pero básicamente describe a Jesucristo no tanto como sacerdote o como juez, sino como rey. El vestuario que nos presenta el versículo 13 describe a Jesucristo como rey, que viene y se presenta con toda la majestad y el poder del rey para establecer juicio y dominio y poder y autoridad sobre su iglesia y sobre todo el mundo. El versículo 14 y 15 comienza a describir de manera más detallada este ser. Y a mí me llama la atención, los que les gusta mucho el tema de la fotografía o el tema de los videos, de las filmaciones, nos vamos a dar cuenta que se hace una toma general inicialmente, ¿cierto? Versículo número 12, hay una toma general muy distante, pero luego la cámara se aproxima o el lente se aproxima, y al aproximarse ya el centro de atención no son los 7 candeleros que se ven en la primera toma. ¿Cuál es el centro de atención? El que está en medio, un ser, uno semejante al Hijo del Hombre, que se logra descifrar rápidamente su vestuario general, que es una túnica larga con un cinto alrededor que sobresale. Pero luego se acerca un poco más el lente, y al acercarse un poco más se comienza a percibir detalles específicos de ese ser. Estamos aproximando el lente para acercarnos y ver quién es el que está y cómo se puede describir. No es simplemente importante una descripción general de su vestuario lejano, es importante una descripción cercana. Es una toma en primer plano donde nos diga quién es el que está
y comienza a describir partes de su vestuario, de su ser, y en el versículo 14 comienza diciendo su cabeza y sus cabellos, y luego sus ojos, y luego su voz. Estamos en un primer plano supremamente interesante para describir quién es ese ser que inicialmente en el versículo 12 y versículo 13 era un ser distante y semejante, ¿sí? O sea, no se podía describir con seguridad, pero a medida que el lente se acerca y el primer plano nos permite ver quién es, no queda duda de quién es el que está allí en medio del trono. Por eso el título para la prédica de hoy es Su apariencia es como, o su apariencia como, porque una y otra vez repite a qué se puede asemejar o simbolizar la apariencia del que está en medio del trono. Queridos hermanos, el retrato que nos va a presentar aquí el pasaje de hoy es un retrato muy interesante porque va a describir detalles específicos de la fisonomía y del vestuario y de la simbología de ese ser que está en medio de los 7 candeleros. Pero debemos tener mucho cuidado con ese estudio que vamos a hacer hoy para no caer en errores. Y uno de los errores que fácilmente nosotros caemos es pensar que así como describe los ojos, que así físicamente son los ojos de Jesús. Y no es simplemente una comparación o un símbolo metafórico para mostrar aspectos del carácter, no aspectos físicos de Jesús. Aquí no nos va a describir aspectos físicos. Por supuesto, quien está acercando el lente para mostrarnos al que está allí, nos va a describir aspectos físicos, pero para comparar esos aspectos físicos con el carácter de nuestro Dios. No vayan a pensar que los ojos de Dios son así o que el cabello de Jesús es así. Porque algunos piensan, ¿no?, que los ojos de Jesús son azules y que el cabello es rubio y que le llega así un poco debajo de los hombros, ¿sí? Y algunos tienen esa descripción por algunas películas que vemos o algunos afiches. Entonces casi que si uno le dijera a alguien dibuja a Jesús, pues no lo va a dibujar moreno, no lo va a dibujar bajito o con poco pelo, ¿no? Lo vamos a dibujar con abundante cabello, sedoso y brillante, un poco hacia los hombros y un poco rubio, porque es como el imaginario que tenemos por los medios de comunicación y por las películas que se nos presentan. Pero no podemos caer en ese error, queridos hermanos. Porque nadie conoce físicamente a Jesús ni se tiene retratos de Jesús. El arte de la fotografía no existía en la época de Jesús, de tal manera que no quedó registro de su ser físico. Lo que hace aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es, en ese primer plano de la toma, mostrar o relacionar aspectos físicos para mostrarnos aspectos del carácter de nuestro Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no vayamos a tomar por separado cada uno de estos aspectos porque caemos en un error. Esto es un conjunto. Toda la visión del apóstol Juan es un conjunto. Es un conjunto de la iglesia, es un conjunto de Jesucristo, el Cordero Vencedor, y es un conjunto de todas las características de Él mostradas a favor de la iglesia y a favor de los creyentes. No vayan a tomar aspectos por separados. Porque si los tomamos por separado caemos en otro error, que es dividir o parcializarnos en aspectos del carácter de nuestro Dios o de nuestro Salvador y no verlo todo como un conjunto. Él es el Cordero Vencedor y se nos van a dar hoy aspectos muy sobresalientes de su carácter que detallan lo que Él es. Y otro tercer aspecto para tener en cuenta en la mañana de hoy, y es, no podemos interpretar el versículo 13 y el versículo 14, sino en concordancia al versículo número 12. Es decir, la metáfora principal o la metáfora fundamental para poder entender estos dos versículos está en el versículo número 13. No podemos sacar el versículo 14 y 15 de la metáfora fundamental del versículo 13. ¿Cuál es la metáfora fundamental? Uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, la descripción que vamos a hacer o que el apóstol Juan hace para nosotros en el versículo 14 y 15 es una descripción del ser que está en medio de y que es semejante a en el versículo 13. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tomemos el conjunto y comencemos nuestro estudio. Daniel capítulo 7, versículo 9 nos ayuda a entender un poco más la descripción que nosotros tenemos hoy frente a nosotros. Versículo 9 del capítulo 7. Estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este capítulo primero de la descripción de Jesucristo, la visión que Juan tiene sobre Jesucristo, tiene un texto paralelo y es en Daniel capítulo 7, donde describe a uno semejante a un anciano de días. Y lo describe también haciendo alusión al cabello, al vestido, a la blancura de su cabello. Y luego el versículo 14 del capítulo primero dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Queridos hermanos, la descripción que va a comenzar a hacer acá el apóstol Juan es muy interesante. Juan está escribiendo, Juan no está pintando. Dios no le dijo, toma el pincel y pinta. Le dijo, toma la pluma y escribe. Pero Juan está escribiendo con tanta habilidad y con tanta destreza y detalle y colorido que pareciera que está haciendo un cuadro para nosotros. Describiendo un cuadro majestuoso, con color y con detalles, con asombrosa fidelidad para mostrarnos quién está allí en medio de los 7 candeleros. Y en esa descripción casi pintoresca, como si fuera un cuadro extraordinario, comienza por un detalle principal: la cabeza. Y es increíble, queridos hermanos, cómo en esta descripción, cuando se toma en un plano un poco lejano, Juan describe un ser que está en medio, pero luego el primer plano va a la cabeza. Pudiera haber ido a los pies, pudiera haberse fijado en el torso o en la cintura. ¿Por qué se fijó Juan de manera inicial en esta descripción detallada en la cabeza y en el cabello? ¿Por qué es importante esto? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. En primer lugar, yo quiero que nosotros pensemos que el apóstol Juan nos quiere describir aspectos del carácter de Jesucristo como rey. Y va a la cabeza. Va a lo que llama más la atención en el momento de ver a una persona. Muy probablemente, si nosotros vemos una persona que nos deslumbra ante los ojos por alguna razón, lo primero que nos fijamos es en su rostro o en su cabeza. Debe ser así. Cuando nosotros vemos a una persona, nos presentan, lo primero que miramos es su cabeza, no sus zapatos. Bueno, algunos sí. Pero debemos primero fijarnos en su rostro, en su cabeza, para ver qué nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra cuando describe la cabeza y el cabello de ese ser majestuoso y maravilloso que está allí ante el apóstol Juan? En primer lugar, describe a Jesucristo como rey. Y básicamente va a describir 2 aspectos del carácter de Jesucristo como rey, y es su eternidad y su sabiduría. ¿Por qué el texto habla de la cabeza y sus cabellos que eran blancos? Cuando nosotros vemos a una persona con cabello blanco, ¿qué es lo primero que pensamos? Es un anciano. Es un anciano. Es una persona madura. Es una persona con experiencia. Es una persona que ha trasegado mucho en la vida y por eso su cabello ya es blanco. Lo que el apóstol Juan está diciendo al describir la cabeza y el cabello como blanco, nos está hablando de la eternidad de Jesús, en primer lugar. Recordemos que en otras metáforas anteriores ya se nos había dicho que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir. Lo usa con ejemplos gramaticales, hablando del verbo ser y estar para decir que Él es el mismo. Él es el de siempre, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero en este momento no usa la gramática para darnos el ejemplo, sino usa una metáfora de fisonomía para decirnos que ese ser, que claramente se puede percibir, es un ser eterno. Y usa el ejemplo del cabello. Su cabeza y sus cabellos eran blancos,
como blanca lana. Es decir, si él es un hombre o un anciano de cabello blanco, ¿qué significa eso en términos del carácter? Es porque siempre ha existido. Es porque siempre ha permanecido. Y la visión que ve el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, dice, y se sentó un anciano de días. Es decir, un anciano con experiencia, un anciano con madurez, un anciano que siempre ha estado, que siempre ha permanecido, que ha estado por mucho tiempo. Y eso nos habla de la eternidad de nuestro Dios. Queridos hermanos, es muy importante para nosotros entender que Jesucristo es eterno. ¿Ustedes lo pueden creer? Recuerden que hay muchas sectas que han tergiversado textos de la Escritura y dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es eterno y que Jesucristo es un ser creado. Conocen algunos de esos movimientos, ¿cierto? Que dicen, no, Jesucristo sí es importante, pero Él no es eterno. Él no existe desde siempre y Él fue creado. Y algunos dicen, Él fue el primer ser creado. Y algunos dicen, Él fue un gran profeta, pero fue creado. ¿Pero qué dice la Biblia? Jesucristo no es creado. Jesucristo no fue formado. Jesucristo es eternamente Dios. Él es eterno y permanente Dios. Y en esta figura se describe su eternidad al mostrarnos su cabello blanco, símbolo de su permanencia, de su inmutabilidad, de su continuidad a lo largo de los tiempos. Jesucristo es eterno Dios. Otra característica que se describe con esta metáfora de la blancura del cabello y de la cabeza de Jesús es la sabiduría. La Biblia dice que una persona anciana es símbolo de sabiduría. Y eso es importante para nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad donde desprecia a los ancianos. Nosotros vivimos en una cultura donde pasar de determinada edad es símbolo de pasar al olvido o de ser invisibles para los demás. Nadie nos ve, ya no los saludan. Un anciano es poco respetado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Porque para nosotros ser anciano lo que nos transmite es una persona necia, cansona y que no aporta para nada. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia de los ancianos? Que los ancianos son símbolo de sabiduría, son símbolo de respeto, son símbolo de admiración y que deben ser tenidos en alta estima. Hay un texto en Proverbios que dice que ante las canas te inclinarás. Y eso significa respeto, admiración, consideración, porque si esa persona, Dios le ha dado todos esos años de vida, eso significa que es una persona sabia. Dice la Biblia que debemos escuchar el consejo de los ancianos, que debemos respetar a los ancianos, que debemos honrarlos, que debemos tenerlos en alta estima. Y no estoy hablando de los ancianos de la iglesia en el sentido oficial, por supuesto que también, sino de las personas de mayor edad en la iglesia. Las personas de mayor edad, sean hombres o mujeres, ¿qué requieren de parte de nosotros los que somos un poco más jóvenes? Respeto, consideración, sujeción. ¿Por qué? Porque ellos son sinónimo de sabiduría. Ellos son sinónimo de respeto. Son sinónimo de personas maduras que han trasegado los caminos que nosotros todavía no hemos trasegado. Si un anciano nos da un consejo, ¿qué debemos hacer los más jóvenes? ¿Qué le dicen a uno los ancianos? Mijito, haga esto, y yo sé por qué se lo digo. ¿Nos han dicho así alguna vez? Yo sé por qué se lo digo. ¿Qué es lo que ellos nos están diciendo? Pues no pregunte más y no obedezca. Porque yo ya sé que si usted hace lo contrario, va a sufrir la consecuencia que probablemente yo sufrí y no quiero que tú la sufras. Eso nos dicen los abuelitos, nos dicen nuestros padres, nos dicen las personas mayores. El ser que está en medio del trono no es un ser joven. No es un ser que está comenzando a vivir. Es un ser entrado en edad.
representa eternidad, pero también representa sabiduría. Es un ser sabio, maduro, estable, decantado en sus sentimientos y emociones. Ahora es interesante para Juan esta descripción, porque ¿recuerdan cuál fue la última vez que Juan vio a Jesús? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando Juan lo vio en última oportunidad? Tenía unos 33 años, muy joven, comenzando a vivir. Cuando Jesús resucita y participa con él de los eventos de la resurrección y de la ascensión, Juan presencia estos momentos, pero Jesús tenía 33 años. Fue cuando él fue muerto a esa edad. Pero luego ahora Juan está ante una descripción de el mismo Jesús, pero con una descripción de un ser maduro, con experiencia, con autoridad, con sabiduría y muy digno de respeto. ¿Qué sentimientos produjo en Juan esta descripción? No lo sabemos. Más adelante nos lo va a decir los sentimientos de él. En este momento solo se está describiendo la escena. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. ¿Saben qué más significa esta descripción, queridos hermanos, sobre Jesús? Un aspecto del carácter de Jesús y es su pureza. Blanco, tan blanco, que Juan no lo logra describir. Y usa dos metáforas para describir la blancura o la nitidez o la pureza del cabello y de la cabeza de Jesús, como blanca lana y como nieve. Dos metáforas muy importantes. Parece ser que eran los mayores ejemplos de pureza y de nitidez que se podían conocer en ese momento. Hoy en día probablemente se hubieran podido usar otros, ¿cierto? Quizás alguien hubiera podido usar un detergente, ¿cierto? Con extra blancura, para decir es lo más blanco que yo conozco. Pero en ese momento no existían ese tipo de detergentes que publicitan hoy. Entonces Juan retoma dos metáforas muy conocidas para los lectores de ese momento. Y una de esas metáforas fue la blanca lana. Recordemos que para la sociedad del momento, el trabajo con las ovejas era común. Es decir, era una metáfora común, porque muchos de ellos comercializaban y cuidaban ovejas, las producían y las cultivaban. En ese sentido, ese ejemplo era común, era cercano a ellos. No era un ejemplo distante que no conocían. Y también se cree que en alguna de las ciudades en las cuales se está escribiendo, había una cultura o había una actividad industrial de trabajo con la lana. En la Odisea, una de las 7 iglesias a las que Juan les va a escribir, que era una de las 7 iglesias receptoras del mensaje, tenían una industria, y era una industria de trabajo con lana, es decir, cultivaban ovejas, estaban familiarizados con la lana y con la blanca lana. Entonces por eso Juan retoma ese ejemplo para describir la cabeza y el cabello de Jesús. Y también el ejemplo de la nieve, que era muy conocido. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué describen del carácter de Jesucristo? Su eternidad, su sabiduría y su pureza. El ser que está allí es puro en extremo. Es blanco, nítido, en extremo. Eso nos habla de la santidad de nuestro Dios. Pero como aplicación para nosotros, ¿qué describe este aspecto del carácter? Que tenemos que honrar a nuestro Jesús, a nuestro Señor, porque Él merece todo respeto y toda honra de parte nuestra, porque Él es el anciano de días. Muchas personas se refieren a Jesucristo como si fuera su parcero, o su amigo, o su colega. Muchas personas se refieren a Jesús, el Hijo de Dios, como si fuera uno más de nosotros. Sin respeto, sin consideración, sin honra. ¿Saben, queridos hermanos, cómo debemos referirnos a nuestro Señor? Con todo el respeto. Porque siendo Él hombre y siendo encarnado y viviendo entre nosotros, Él es verdadero y eterno Dios. Y merece y exige respeto de parte nuestra. Exige admiración. Por eso dice la Biblia, vengan y póstrense delante del Señor, arrodíllense delante de nuestro Hacedor. Pero como una aplicación colateral a esta, ¿qué debemos hacer con los ancianos?
en nuestra familia, en la iglesia, nuestros abuelos, nuestros padres, los ancianos de la iglesia, ¿qué nos merecen a nosotros como cristianos? Respeto, admiración, porque también son ancianos. No son eternos, pero son ancianos. No tienen la sabiduría que tiene Jesús, pero tienen sabiduría que Dios les ha dado por el trasegar de la vida. Jesucristo, el Cordero de Dios, es semejante a... Yo quiero que vayamos mirando cuántas veces va a aparecer la palabra como en el texto. Y a estas horas en las que nosotros vamos en la primera parte del versículo 14, llevamos 2 veces que se repite la palabra como. Eso es una comparación o una figura literaria que se llama símil. Es un símil, es una comparación. La Biblia no dice que la cabeza de Jesucristo es lana. No dice. O no dice que la cabeza y el cabello es nieve. No dice su cabello era lana, sino su cabello era como lana. Es decir, muy atractivo, muy llamativo, muy blanco, muy brillante, muy nítido para describir su pureza, su santidad, describir su sabiduría y describir su eternidad. Es un ejemplo usando una metáfora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro fino, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A quién se le da el encargo o la orden de vestiduras blancas? A una de las iglesias, la Odisea. Es decir, los laodicenses conocían claramente lo que significaba tener vestiduras blancas o el trabajo de la lana que hacía que fueran blancos y resplandecientes. Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Saben, queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad tan contraria a lo que la Biblia enseña. Y es muy contradictoria nuestra sociedad. Por eso estamos como estamos. Nosotros vivimos en una sociedad donde a los ancianos se les desprecia y se les manda a lugares de cuidado, ¿cierto? ¿Qué representa para nosotros un anciano? Un estorbo, un problema, ¿sí? Es una vergüenza inclusive a veces mostrar a un anciano. Muchas veces los hijos les da vergüenza presentar a los padres o a los abuelos, porque qué vergüenza. ¿Pero qué dice la Biblia de los ancianos? Los debemos respetar, los debemos cuidar y nos debemos inclinar ante ellos. Es decir, obedecerles, sujetarnos y honrarlos porque ellos son puestos por Dios. Delante de las canas te levantarás. ¿Eso qué significa? ¿Ceder el puesto también a un anciano? Eso significa ponernos de pie para saludarlos. Porque delante del anciano te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. El cordero que está allí en medio es digno de todo respeto, porque no solo es un anciano de días, Él es Dios, nuestro Redentor. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Qué hermoso texto. Y Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer o hacerlos tan blanco. Hablando de un momento de la transfiguración. Job 15:10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Y luego en Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Queridos hermanos, todos nosotros estamos corriendo rápidamente hacia la ancianidad. Algunos están llegando más rápido, otros estamos que no nos quedamos. Pero rápidamente todos llegaremos a la ancianidad. Rápidamente. Hay algunos más sabios por su edad, por su madurez,
otros un poco menos sabios, pero todos los que hoy día son jóvenes o son niños o adolescentes, rápidamente llegarán a ser ancianos. Y como dice la Biblia, florecerá el almendro y tendrán canas. Algunos no como yo, por su calvicie. Pero llegaremos a ser ancianos rápidamente. Y enfrentaremos lo que significa esa edad maravillosa, pero podemos disfrutar de lo que la Biblia dice de los ancianos. Ese es el regalo para ellos, ser ancianos. Una promesa que Dios da para sus hijos es larga vida sobre la tierra. Es decir, llegar a ser ancianos y poder ser útiles en la obra de Dios y útiles para otros. Su apariencia como la de un rey eterno y sabio, representada a través de la belleza y la pureza de su cabeza y sus cabellos. En segundo lugar, dice sus ojos como llama de fuego. La descripción de la cabeza y del cabello es una descripción bastante interesante, llamativa, novedosa y un poco tierna, de ver la senilidad del que está allí. Pero cuando describe sus ojos, es un poco terrorífico la descripción. Dice sus ojos como llama de fuego. Es decir, como si fueran ardientes, ¿sí? Como si fuera una luz, como si fuera una lámpara, pero dice que eran como una llama de fuego. ¿Se pueden imaginar ustedes unos ojos así? Probablemente no es muy interesante para nosotros ver un ser así, ¿sí? Hasta con cabello blanco y anciano, interesante, pero cuando miramos sus ojos dice que son como destellos, o como llamas, o como flamas de fuego que salen por los ojos de este ser. Es algo destellante, ¿sí? Y probablemente difícil mirar a los ojos a un ser de esa manera, porque es difícil cuando nosotros tenemos que mirar a la luz de manera fija. Dice sus ojos como una llama de fuego, pero ahí no dice que son fuego los ojos de Jesús, son como, y vamos 3 veces ya, como una llama de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿Qué es lo que quiere describir Juan con este ejemplo tan interesante? ¿Quién no conoce el fuego y no conoce las llamas de fuego? Es como ver unos ojos ardientes o centellantes o destellantes, pero con fuego. No son ojos azules, llamativos, o ojos verdes, o ojos claros, que nos gustan. No, son ojos como si fueran 2 llamas de fuego, como si fueran unas brasas, como si fueran un incendio, una hoguera. ¿Qué está describiendo allí? ¿Está diciendo que ese ser es terrorífico o es monstruoso? Por supuesto que no. Está describiendo aspectos del carácter de nuestro Dios. ¿Y qué está describiendo en primer lugar? Su omnisciencia. Estos ojos que son como llama de fuego, todo lo conocen. Nada se oculta a la luz de la mirada de ese ser. Nada se oculta a la luz de la mirada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es omnisciente. Algunos dicen, no, es que Dios es omnisciente, pero Jesús no es omnisciente. Jesús es hombre. Pero aquí lo que nos está diciendo el texto es que Jesús es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo todo lo conoce. No hay nada que se oculte a la mirada de Él. Él conoce lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá. Pero Él conoce lo que hemos dicho y pensado y vivido. Pero Él sabe qué más conoce. Lo que no hemos dicho, ni hemos pensado, ni hemos vivido, pero viviremos. Él lo conoce. Él conoce plena y perfectamente todo nuestro ser. No hay nada que se oculte. Dice la Biblia, aún sin decir las palabras, solo pensarlas, Él ya las conoce. Aún lo que hay en nuestro corazón muy profundo que ni nosotros podemos descifrar, Él lo conoce, porque Él lo discierne con su mirada. Es tan profunda su mirada, es tan
interna, que es como si fuera una radiografía, no solo en 3D, sino en 4D. Todo lo conoce. Eso quiere describir esos ojos, su profundidad, su percepción, su conocimiento profundo de todas las cosas, su omnisciencia, pero también su profundo conocimiento de las cosas. El ojo de Dios todo lo ve. Y eso es una verdad extraordinariamente hermosa, especialmente para los creyentes que van a recibir esta carta y que están enfrentando situaciones de dolor. Cuando tú y yo enfrentamos dolor o aflicción, ¿qué es una de las primeras cosas que decimos con relación a Dios? Si Dios supiera lo que me está pasando. Señor, es que mira, por favor, date cuenta lo que me acontece. ¿Qué es lo que estamos negando allí? Que Él es omnisciente y que Él tiene pleno y absoluto conocimiento y que Él es tan profundo en su ser, en su mirada, en su discernimiento, que la forma como Él escruta todas las cosas es tan penetrante. Nosotros negamos todo eso. Cuando decimos, Señor, espere, le cuento cómo me siento hoy. O venga, le digo lo que me están haciendo. Por eso el salmista dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente. Y tú no solo ves todo, sino que conoces todo y escrutas todo a profundidad. Queridos hermanos, este es uno de los atributos de Dios más odiados por los pecadores. Es uno de los atributos que quisieran los pecadores que no existiera, porque ellos quisieran esconderse de la mirada escrutadora de un Dios omnisciente. Ellos quisieran hacer sus fechorías y que nadie los viera. Y ustedes saben, cuando hay investigaciones por algunos delitos, que muchos de estos delincuentes son tan hábiles que preparan todo el ambiente para borrar todas las evidencias. Ocultar cámaras, ocultar videos, ocultarse de la vista de quienes los puedan juzgar, porque ellos dicen, si logramos borrar todas las pruebas o todas las evidencias, queda inmune el delito, queda impune y yo salgo bien librado. Y es posible que así sea en la justicia terrenal. Es probable que en la justicia terrenal se puedan borrar todas las evidencias de un delito. Se pueda uno cerciorar de que no fue visto, que no fue descubierto, y que no hay cámaras y que no hay nadie que pueda contar el hecho. Es muy probable que eso suceda. Así hizo Amnón cuando violó a Tamar. Se cercioró de que no quedaran evidencias, no quedara registro y no hubieran cámaras ocultas en la habitación. Pero ¿saben quién vio? ¿Y saben quién publicó? ¿Y quién juzgó? Dios, porque Dios es omnisciente. Por eso dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y no hay nada encubierto que no haya de salir a la luz. Dios es omnisciente. Pero saben, queridos hermanos, cuando nosotros estamos ocultando pecados, ese es uno de los atributos que quisiéramos que no existiera en Dios. Pero cuando nosotros estamos en sufrimiento y necesitamos justicia y misericordia, ese es uno de los atributos más consoladores para nosotros. Porque nadie me puede entender, pero Dios me entiende. Nadie puede sentir lo que yo sufro, pero Dios lo sufre conmigo, porque Él es Dios omnisciente y todo lo sabe y todo lo ve y tiene un conocimiento profundo. Queridos hermanos, ¿recuerdan la última vez que Juan vio a Jesús en el Calvario? ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Cómo era su mirada? Cuando él ve a Jesús en el patíbulo, la Biblia nos dice que la mirada de Jesús fue triste. Cuando bajaba de Jerusalén para ser crucificado, dice que lloró, vio los ojos de Jesús inundados de lágrimas, conoció a Jesús llorando, lo vio luego en el sufrimiento y por supuesto no estaba lleno de felicidad y alegría, sino con todo el sufrimiento que le infligían los enemigos. Y luego dice la Biblia que vio a Jesús mirar a todos los que lo estaban crucificando y con una mirada apacible y tranquila dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo era la mirada de Jesús en ese momento? Apacible, tranquila, llena de perdón, llena de misericordia, llena de consideración.
no era una mirada de venganza, no era una mirada de odio ni de rencor, fue una mirada tranquila. Pero ahora en esta descripción que Juan percibe, dice sus ojos no eran iguales. No porque Jesús haya cambiado, por supuesto, sino porque el momento histórico en el cual está viendo esta descripción es diferente. En el momento del Calvario, Jesús está entregándose como siervo vicario. Se está entregando como un cordero al matadero. Jesucristo en el Calvario se presenta como el sacerdote, que él mismo oficia su propio sacrificio. Pero ahora en esta descripción no se presenta como sacerdote, sino como el rey, que tiene todo poder y toda autoridad para juzgar. Y por lo tanto su mirada y sus ojos muestran el fuego del juicio y muestran el fuego penetrante del ojo escrutador de nuestro Dios, que llega a lo más profundo del corazón y nadie podrá ocultarse. Los ojos penetrantes de Jesús también muestran cómo Él es el único que puede limpiar nuestros pecados, porque su mirada lo escudriña y la luz es una metáfora de pureza. Recuerden que a través del fuego era que era pasado los metales para ver si eran aprobados o no. El oro y otros metales se fundían con el fuego o se funden con el fuego. Entonces el ojo de Jesús o su mirada profunda como llama de fuego nos da esperanza, porque Él es el único que puede limpiar nuestras impurezas. Él es el único que conoce profundamente nuestras impurezas y las puede limpiar. ¿Están luchando ustedes con algunas impurezas pecaminosas? ¿Están luchando con mucha escoria en su corazón y en su mente? ¿Quién lo sabe? Nadie sabe mis luchas. Nadie sabe mis angustias. Nadie sabe los pecados ocultos que yo tengo, ni que tú tienes. Por eso nadie nos puede ayudar. Pero ¿sabe quién lo ve? Nuestro Dios. ¿Y quién puede ayudarnos y limpiarnos? Él con su mirada profunda. Su mirada nos purifica, nos limpia y nos prepara aptos para el encuentro con Él. Pero ¿saben qué significa también esa mirada flameante de fuego para los impíos? El juicio de Dios. Jesucristo no solo tiene eternidad y sabiduría, no solo es Rey eterno y sublime, sino que es Dios omnisciente y justo. Con la misma mirada con que mira a su pueblo y lo purifica de sus pecados, con esa misma mirada mirará al impío y lo juzgará por la eternidad. La Biblia dice que Él es fuego consumidor. Y ese es uno de los aspectos que hoy en día el ser humano pretende negar sobre Jesús. Muchos pretenden ver a Jesús en las figuras que lo presentan, o en los ejemplos, en los videos, lo ponen como si fuera un hombre frágil, demasiadamente frágil, ¿sí? Como que no tiene ningún poder ni autoridad, y como que es tan considerado y tan condescendiente que no va a poder destruir al pecador. Pero la Biblia no lo presenta así en este capítulo ni en este libro. Lo presenta tan enérgico, tan fuerte, tan firme, tan lleno de carácter y tan justo, que una sola mirada, aún sin emitir palabra, con su sola mirada penetrante puede mandar al impío y al incrédulo al infierno por la eternidad. Su sola mirada destellante hace que todo hombre tema y se llene de angustia porque han negado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta descripción es muy importante porque nos muestra que Jesucristo todo lo ve y todo lo conoce. Él conoce todo de ti. Él conoce absolutamente todo de ti. Tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones, tu mal obrar. Conoce todos tus pecados ocultos. Conoce todo, absolutamente todo. Lo que nadie más conoce. Ahora eso es importante. Que solo Él lo sepa. ¿Ustedes saben qué haría alguien que conozca todo lo que usted siente y vive y hace? ¿Cómo obraría con esa información? Sería primera página, ¿cierto? En los noticieros. Sería el escándalo para destruir a alguien si alguien supiera todo lo que tú piensas y todo lo que tú has hecho y todo lo que tú ocultas. Aún la persona más cercana a nosotros, si lo supiera, probablemente nos destruye con esa información. Aún nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o los más allegados, si supieran todo lo que yo pienso y vivo, me destruirían.
con esa información. Pero ¿saben? Solo Dios lo sabe. Y por eso solo en Él debemos acudir para tener misericordia y justicia. Solo a Él debemos arrepentirnos y humillarnos, porque Él conoce nuestro ser y tiene el poder y la autoridad para discernir lo que nos pasa, porque Él es Dios. Sus ojos como llama de fuego. Daniel capítulo 10, versículo 6 dice: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En dos oportunidades aquí se presenta la metáfora de la luz. Y recuerden que cuando estudiamos el versículo 12 y 13, dijimos que habían también metáforas de luz, el candelero, ¿cierto? Las estrellas, y luego aquí los ojos como llama. ¿Por qué están reiteradas las metáforas de luz en el libro de Apocalipsis? Porque uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es mostrarnos el juicio divino. La Biblia dice que Dios no va a destruir más el mundo con agua, pero lo va a destruir con fuego. Y aquí hay varios ejemplos de luz. Primero 7 candeleros para alumbrar, 7 estrellas para guiar, pero ahora ojos como llama de fuego. Y en la descripción que hace el profeta Daniel, que es una descripción paralela, dice que su rostro como un relámpago. Otro ejemplo de luz para mostrarnos el juicio que Dios ejecuta a través de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Hablando de Jesucristo y hablando del ejemplo de la justicia, usando la metáfora de la mirada escrutadora, profunda de nuestro Salvador. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Queridos hermanos, yo les pregunto, si pusiéramos dos ejemplos acá, uno de una mirada apacible, tranquila, tierna, unos ojos claros, llamativos, y una mirada de fuego, ¿ustedes con cuál ejemplo les gustaría quedarse? Por supuesto que nos llamaría mucho la atención una mirada tierna, una mirada tranquila, unos ojos atractivos, y no una mirada profunda de fuego. Pero ¿saben? Jesucristo tiene esas dos miradas. Él es tierno y compasivo, lleno de amor y de misericordia para su pueblo, lleno de bondad, entregado en ternura y en consideración para su pueblo que sufre. Dice la Biblia que lo levanta, lo sostiene, lo abraza y le da palabras de afirmación y de valoración. No temas, yo estoy contigo, no te dejaré, y está junto a nosotros. Pero también tiene una mirada profunda de juicio. Y cuando estamos en desobediencia necesitamos arrepentirnos. Y aquellos que no creen en Jesucristo, frente a esta mirada caerán. Porque es una mirada de condena, es una mirada de juicio. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay muchísimos movimientos que estudian la Biblia y dicen que Jesucristo no es fuego consumidor. Y dicen que Jesucristo no es juicio. Yo no sé cómo ellos hacen con estos textos bíblicos. Pero aquí la Biblia lo dice, ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias, por si acaso estoy equivocado. Pero creo que en sus Biblias dice de la misma manera. Dice que está reservado un lugar de fuego para muchos, y que muchos serán lanzados en el día del juicio y de la perdición al fuego. Y describe a Jesucristo con una mirada de fuego, es decir, haciendo justicia para aquellos que rebeldemente actúan en contra de los principios de nuestro Dios. Muchos de los que nos rodean, queridos hermanos, tendrán que ir a ese lugar, no porque nosotros lo deseemos,
sino porque han hecho mérito suficiente para ir al infierno y porque conociendo a Dios no le adoraron como Dios y no se arrepintieron. Si nosotros somos librados de ir a ese lugar, no es por mérito propio. Si somos librados es por la infinita misericordia de nuestro Dios, que siendo nosotros igual y peores que ellos, Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Apocalipsis 2, 18 y 23. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Queridos hermanos, ¿cómo es la apariencia de ese ser que está en medio de los 7 candeleros? En primer lugar, es la apariencia de un rey, eterno, sabio, digno de respeto y con toda autoridad. En segundo lugar, es la apariencia de Dios, omnisciente, con profunda mirada, lleno de justicia, de profundo conocimiento, y que establece juicio y verdad sobre las obras de los hombres y sobre los hombres mismos. Y en tercer lugar, describe el versículo 14, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. La palabra semejante reemplaza la palabra como, ¿cierto? Sería y sus pies como el bronce bruñido, refulgente como en un horno. Nuevamente se usan 2 metáforas para describir los pies del ser que está allí frente al apóstol Juan. Vemos cómo ese primer plano va haciendo como una descripción interesante, un paneo en ese ser para describirnos cada aspecto de ese ser con detalles. Y los detalles que nos presenta ahora es de sus pies como el bronce bruñido, o como el bronce refulgente, o como el bronce refinado, brillante, diáfano y llamativo. Hay muchísimas personas que tienen dificultad para definir qué es lo que se está diciendo acá, qué metal es el que está usándose acá. Nuestra traducción habla de bronce. Si algunos hablan de una aleación de bronce y de zinc o de otro metal que es brillante o que es refulgente. Pero claramente lo que nos está diciendo aquí es que este metal que se describe es un metal muy resistente. ¿Sí? Si sea una aleación o sea bronce, como está descrito acá en la Biblia, es un metal muy resistente, que soporta altas temperaturas y que en esas temperaturas altas sale cada vez más refulgente o más refinada o más diáfano. Casi lo que nos está diciendo allí es que ese metal, a medida que alcanza más altas temperaturas, es más interesante, o es más brillante, o es más llamativo. Es refulgente, es decir, brilla, ¿sí? Es supremamente interesante este metal, refulgente como en un horno. Queridos hermanos, ¿qué está describiendo aquí el apóstol Juan en esta descripción? ¿Para qué nos sirven los pies a nosotros? ¿Para caminar? ¿Nos sirven para darnos estabilidad? ¿Nos sirven para darnos firmeza? ¿Nos sirven para sostenernos? Si no tuviéramos pies, no pudiéramos levantarnos, no pudiéramos caminar, no pudiéramos estar firmes, pero gracias a Dios tenemos pies. Dios nos dio pies, no solo para desplazarnos, sino para estar firmes. Cuando la Biblia usa muchas metáforas de firmeza y de soldados y de portarnos varonilmente, pues hace alusión a nuestros pies. Porque los pies nos sirven para caminar y para estar firmes. Si yo les dijera a ustedes, pónganse firmes, tendrían que ponerse de pie, ¿sí? Y apoyarse en sus pies. Porque para eso nos sirven los pies, para darnos estabilidad, para darnos firmeza, para darnos seguridad, pero también para permitirnos avanzar. ¿Por qué el pasaje dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido? Nosotros no podemos decir que los pies de Jesucristo son de bronce, porque nadie podría caminar con pies de bronce. Lo que está haciendo es una descripción comparativa con un metal fuerte y firme, con un metal estable y duradero, para decirnos que la firmeza de ese ser es tal
como si fuera de bronce. Eso nos habla de aspectos del carácter de Jesús. ¿Qué aspectos recordamos de Jesús? Su firmeza. Él es firme y estable, inmutable. No es movido, no es susceptible al cambio. No es susceptible a ser condicionado por ninguna circunstancia. No es maleable. Es un metal firme. Jesucristo es firme. Lo que Él determina, lo hace. Lo que Él conoció y estableció, se ejecutará. Porque Él es firme. Es estable, no puede ser movido. ¿Podemos nosotros hacer cambiar a Dios bajo alguna circunstancia? ¿Pueden nuestras múltiples oraciones hacer que Dios cambie de opinión? ¿Podemos con mucho ruego y súplica y lágrimas manipular a Dios para que Él cambie? Él es un ser firme, estable, inmutable. Él no puede sufrir variación, porque si sufre variación no es Dios. Nos habla de la firmeza de nuestro Dios, pero nos habla también del poder de nuestro Dios. Ese metal nos habla de cómo Dios o cómo Jesucristo es poderoso. Ese era un metal que era usado en algunos elementos de la guerra. Los soldados antiguos, especialmente en este periodo, usaban escudos de bronce y usaban parte de su armamento de bronce. Es decir, nos está hablando en un lenguaje militar, de poder, de autoridad, de firmeza, de enfrentar la guerra o enfrentar las adversidades con elementos asociados a la guerra. Y uno de ellos, de esos elementos o de esos metales, era el bronce o el zinc, que lo usaban como para hacer elementos de la guerra. En Tiatira, nos dice la historia que en Tiatira había una guarnición militar de los romanos. Y Tiatira era productora de este metal, de bronce, para construir los escudos que los soldados y parte del vestuario y del armamento que los soldados romanos usaban. Entonces, esta metáfora era común para las iglesias de Asia Menor y especialmente para los ciudadanos de Tiatira, porque ellos estaban acostumbrados, eran productores de este metal. Es igual como si a nosotros nos hablan de alguna metal o algún producto que conocemos. Por ejemplo, nuestro país es llamado como el país cafetero. ¿Por qué? Porque produce café. Es el primer productor de café suave en el mundo. Entonces nos conocen como los productores de café. O nos conocen como los que producimos esmeraldas, las mejores esmeraldas del mundo. Y otros productos que tenemos también que son dignos de reconocer que hace parte de la bondad general de nuestro Dios de dárnoslos en nuestra tierra. Pero como no está hablando para nosotros, sino que está hablando para los de Tiatira, pues no les habla de esmeraldas, porque no producen esmeraldas en Tiatira. Pero ¿saben qué producían? Tenían minas de bronce. Y explotaban esta mina de bronce y la usaban especialmente para armamento. Porque no solo tenían el bronce ahí en la ciudad, sino que tenían una guarnición militar. Es decir, tenían un batallón, entrenaban soldados y los adiestraban y se preparaban con estos elementos propios hechos en la ciudad de Tiatira. Por eso usa esta metáfora que es muy propicia o muy oportuna para describir los pies de Jesucristo. Ya vamos entendiendo por qué habla de los pies. Porque en el entorno en el que él está había soldados y está describiendo a Jesús como un soldado, como un militar o mejor, como un juez que se pone firme y se pone categórico para establecer justicia y pone sus pies como inamovibles o como firmes para mostrarnos el carácter de la justicia de nuestro Dios. ¿Cómo es Jesucristo como juez? Firme, inmutable, inamovible, no acepta soborno, no es susceptible de variación en el resultado del juicio. Queridos hermanos, contrario a la justicia que nosotros tenemos. ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Cómo son nuestros jueces y nuestros magistrados? ¿Por qué se venden? Así es nuestra justicia y la justicia del hombre, no solo de los que están en las altas cortes, sino de cualquiera de nosotros. ¿Cómo es nuestra justicia? Nosotros somos buenos para censurar
a los que están en el gobierno, pero nosotros somos iguales. ¿Quiénes crean los vicios de nuestros gobernantes? El pueblo. Nosotros como ciudadanos creamos esos vicios. Nuestra justicia es maleable, es cambiante, es mutable. Nosotros decimos hoy una cosa y mañana decimos otra. Pero ¿saben cómo es la justicia de Jesús? Firme. No es susceptible de cambio. Nosotros no podemos sobornarlo. Dice la Biblia que los jueces terrenales son sobornados con presentes. Bueno, hoy se llaman de otra manera, ¿no? Pero son los mismos prebendas o los mismos cosas que se dan para sobornar. Así actúa la justicia humana. Pero Jesucristo en esta descripción se pone como un juez, firme, parado como un soldado, varonilmente, con implementos propios que usaban los soldados para demostrarnos que Él es firme y seguro. En el mundo antiguo el bronce era conocido como el metal más duradero y como el metal más duro. Es decir, Jesucristo es el duro, el firme, el que no puede ser cambiado, no puede ser manipulado, el que no puede ser asociado con cambio o con variación, sino que se mantiene firme, estable y seguro. Ustedes recuerdan uno de los cuadros que Juan presenció de los pies de Jesús anterior a este. ¿Se acuerdan el Calvario cómo fueron los pies de Jesús? Según parece, tuvo que caminar descalzo para ir al Calvario, ¿sí? Desnudo y descalzo, con una corona de espinas en su cabeza. Pero luego dice la Biblia que cuando lo pusieron en la cruz, ¿recuerda qué le hicieron a los pies de Jesús? Dice, horadaron sus pies, es decir, los rompieron, los clavaron, y fueron pies sangrantes, y fueron pies entregados para nuestra salvación y nuestro perdón, maltratados. Es decir, en la cruz, en ese ejemplo patético del Calvario, no se puede ver a Jesús firme físicamente, sino como un cordero entregado voluntariamente. Que hicieron con él todo lo que quisieron, o mejor todo lo que estaba profetizado. Pero en este cuadro es diferente. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Un paralelo interesante entre la primera venida y la segunda venida. ¿Cómo fue la primera venida de Jesús? Como siervo, entregado voluntariamente para ser entregado al sacrificio. Pero ¿cómo será la venida segunda de Jesús? Como rey victorioso, como juez implacable, ¿sí? Nadie podrá meterse con él en su venida segunda. Cuando él regrese por su pueblo a establecer juicio y justicia, nadie se podrá acercar a él y meterse con él como se metieron en su primera venida. Que lo abofetearon, se burlaron, lo maltrataron. Todo mundo, dice la Biblia, que meneaba la cabeza, lo golpeaba. ¿Ustedes creen que va a pasar eso en la segunda venida de nuestro Señor? La Biblia dice que no. La Biblia dice que vendrá firme, categórico y asustará y aterrorizará a todos los incrédulos. Y los salvos, a duras penas podremos mantenernos en pie, viendo la majestad de su presencia. Pero no vendrá en ese plan humillante y de entrega, sino victorioso y para vencer. Jesucristo se describe como juez firme y poderoso. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. La idea de bruñido, o de refinado, o de brillante, y la idea de refulgente en un horno, son similares, son casi que sinónimas. ¿Por qué hace tanto énfasis en refinar, o en fundir, o en refulgente y en horno? ¿Qué interés reviste eso para la descripción y como aplicación para nosotros? ¿Por qué estaban pasando los creyentes receptores de la carta en ese momento? ¿Recuerdan? Por persecución, por prueba, por horno de prueba o por horno de sufrimiento estaban pasando. Estaban pasando por prueba, no estaban en solaz, estaban en grande persecución. ¿Y qué nos describe este ejemplo de Jesús? ¿Qué conoce Jesús? Él conoce la prueba, Él conoce el sufrimiento, porque Él lo pasó y lo enfrentó con dureza. Es decir, el que está allí en medio es el que ya nos dio ejemplo de sufrimiento.
Es el que ya nos dio ejemplo evidente de dolor, de muerte y de traición. Jesucristo, el Cordero de Dios, está allí como un ejemplo vivo de que en medio del peor sufrimiento salió victorioso, porque es el Hijo de Dios. Pero ustedes y yo, queridos hermanos, que pasamos por pruebas y que seguiremos pasando por muchas pruebas y decepciones y traiciones y falsos hermanos y todas las pruebas que tendremos que pasar, ¿cómo nos alienta esta descripción? Que Jesucristo conoce nuestras pruebas y que Jesucristo salió victorioso. Y si Jesucristo salió victorioso, ¿qué pasará con nosotros, sus hijos? Saldremos victoriosos también en medio de la prueba. La prueba se pone difícil. A veces el horno está calentado a mayor temperatura, pero aún si está a mayor temperatura, ¿qué pasará con el producto final? ¿Será más refulgente o será más brillante? Por eso el apóstol Pedro y también el apóstol Santiago dice, gocémonos cuando estemos en diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza dominio propio, y por supuesto el producto final es más refulgente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta metáfora tan llamativa? Sus pies como bronce brillante o destellante, refulgente como en un horno. ¿Quién es el que está allí en medio? El que afrontó las peores pruebas que un ser humano haya podido enfrentar en esta tierra. No ha habido otro ser, queridos hermanos, que haya pisado esta tierra, que haya enfrentado tal persecución y prueba y obstinación de los pecadores que Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro ser que haya sido traicionado al extremo, que haya sido torturado sin causa y que haya sido tratado con tal ignominia como Jesucristo nuestro Salvador. Y no estoy hablando de hacer una apología al sufrimiento o al dolor. Estoy reconociendo lo que la Biblia dice. Fue tal el trato que le dieron a él, que dice que todo el mundo lo trataba como si fuera el peor reo o el peor criminal, que su rostro fue desfigurado, que no hubo nada interesante en él, que perdió su sangre poco a poco hasta morir, que fue debilitado, fue muy, pero muy, muy maltratado, con mucha crueldad. En esa época no existía la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Se hubiera podido apelar y se hubiera podido encontrar algo ahí. No existía. Pero Jesucristo fue terriblemente maltratado. Pero queridos hermanos, esta descripción que nos está poniendo aquí Juan, en este lujo de colorido y de ejemplos, no describe a un ser torturado, describe a un ser victorioso. Y saben, esa es la esperanza para nosotros. Porque siendo que muchos de nosotros o todos los creyentes tenemos que pasar por grandes persecuciones que se repiten en los creyentes en todo el mundo, ¿cuál es el producto final de los creyentes? ¿Cuál es el resultado final? Ser cada vez más refulgentes. Y yo quiero preguntarles, ¿quiere usted ser cada vez más refulgente como creyente? Va a tener que pasar por muchas pruebas. ¿Quieren ustedes brillar cada vez más con la luz de Cristo? ¿Y quieren ser metales duraderos y estables y firmes? Ya no están animados a decir amén, ¿no? Necesitamos muchas pruebas y mucho horno y mucho calor, temperaturas altas, porque es la forma como la escoria sale y como permanece el metal duradero con más brillo y con más firmeza. Jesucristo se presenta como juez para darnos esperanza y para mostrarnos que Él ha pasado por los sufrimientos que nosotros hemos pasado y Él es ejemplo para nosotros. Ezequiel capítulo 1, versículos 4, versículo 7 y versículo 27 dice: y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. La Biblia habla mucho del bronce. ¿Saben qué significa el bronce en la Biblia? Justicia.
¿Se acuerdan el altar del sacrificio de qué metal era? De bronce. Donde los que eran sentenciados a muerte o los que habían cometido un crimen podían correr y acogerse a los cuernos del altar, eran de bronce. ¿Qué nos muestra ese altar del sacrificio o el altar o los cuernos del altar? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo que nos acoge. ¿Se acuerdan la serpiente que se levantó en el desierto de qué era? De bronce. Los que miraban esa serpiente dice que eran curados o sanados de la muerte por la mordedura de esa serpiente. Ejemplos interesantísimos que nos muestra el carácter de nuestro Salvador. Los pies de bronce, entonces, ¿qué significarán? La justicia firme. Justicia que no puede ser manejada. La justicia firme y segura y el poder absoluto del juez eterno y supremo que es nuestro Dios. Ezequiel 8:2. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplendor, el aspecto de bronce refulgente. Escenas de luz, mucho color en esta figura, pero luz que se relaciona con fuego, con justicia, con poder y con autoridad. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Queridos hermanos, la apariencia de ese ser es la apariencia del carácter ni más ni menos que de Jesucristo el Cordero Vencedor. 3 aspectos básicos se describen en estos textos. En primer lugar se describe a Jesucristo como Rey. En segundo lugar se describe a Jesucristo como Dios. Y en tercer lugar se describe a Jesucristo como Juez. Todos esos ejemplos son supremamente dicientes para el contexto de la carta, pero también dicen mucho de la venida del Señor. Jesucristo es nuestro Rey, que reina con poder y autoridad y nos gobierna. Jesucristo es nuestro Dios, que conoce lo más profundo de nuestro corazón y nos limpia de nuestros pecados, pero Jesucristo también es Juez, que nos juzga. Gracias a Dios que la justicia que nos llega es a través de la obra de la expiación. ¿Ustedes se imaginan si no nos llegara la justicia a través del mediador? Si nosotros tuviéramos que recibir en carne propia la implacable mirada de Jesucristo, con sus ojos llameantes, pero gracias a Dios, aunque sus ojos son ojos de juicio y su mirada escrutadora es profunda, Él nos ve a su pueblo o a sus hijos a través de la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y eso es esperanza. Queridos hermanos, si no fuera por la obra de Jesucristo, dice la Biblia, ya todos hubiéramos sido consumidos. ¿Quién podrá resistir a ese ser eterno y soberano y sabio, con esa descripción de esa mirada profunda y con sus pies de bronce? ¿Alguien podrá resistir? Ninguno. Pero saben, Dios por Jesucristo nos sostiene. Y el mensaje es que ese ser que describe el carácter profundo de nuestro Señor es también el Redentor, el Cordero Vencedor, que murió para perdonar nuestros pecados, que derramó su sangre en la cruz para darnos esperanza. Y toda esa descripción a nosotros no nos aterroriza, esa descripción nos llena de esperanza, porque Dios es justo, porque no hay impunidad, porque su justicia es firme y segura, pero nosotros ya estamos bañados con la justicia que nos viene a través de Cristo Jesús. Hemos sido limpios por su palabra y tenemos su gracia y el resplendor de su mirada, no para ser inquisidora su mirada, sino una mirada de esperanza y de poder para darnos esperanza. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias por darnos tu palabra y por describirnos quién eres y cómo actúas en medio de tu pueblo y en medio de la humanidad. Señor, gracias porque toda esta descripción es muy interesante para mostrarnos el carácter de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y porque toda esta descripción es real. Y porque todas estas asociaciones que hace el apóstol Juan para describirnos tu presencia o tu apariencia, nos hablan de tu carácter, tu poder, tu sabiduría, tu dignidad, tu eternidad, tu omnisciencia, tu firmeza, tu justicia, tu poder, tu inmutabilidad. Señor, cuán bendecidos somos
al saber quién eres. Tú no eres un ser más. Tú no eres un hombre más. Tú eres el Hijo de Dios, vestido con justicia, con dignidad, Rey de reyes y Señor de señores, Juez supremo y absoluto. Ninguno de nosotros podemos pretender alterar tu justicia. Ninguno de nosotros podemos pretender alterar tus designios. No hay oraciones o ayunos o acciones humanas que puedan cambiar tus designios, que son soberanos y justos. Pero gracias, Señor, por mostrarnos que tú estás en medio de tu iglesia y te paseas en medio de los 7 candeleros, dándonos calor, dándonos esperanza, rodeándonos con tu justicia, con tu poder, con tu magnificencia, con tu amor supremo. Señor, gracias por darnos a tus hijos la seguridad del perdón. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, y que si tuviera que enfrentarse hoy ante ese Ser Supremo, Jesucristo el Cordero Vencedor, tendrá que ser mirado con esa mirada escrutadora y ser mandado al infierno. Hay la oportunidad para ti en esta mañana que inclines tu corazón delante de Jesús y le digas: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Yo no quisiera enfrentarme en el día de mi muerte o en el día del juicio final a esa mirada de tus ojos destellantes que me manden al infierno. Quisiera recibir esa mirada de ese Cordero tierno y misericordioso que me mira y me dice: aunque hay mérito para condenación, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. Gracias porque nos has perdonado y porque seguirás perdonando a muchos a través de tu iglesia que predica y que pregona el Evangelio. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.